Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como vieron en el título, hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan, de esos que nos tienen al filo de la butaca, porque vamos a hablar de Hande y Kerem. Y no solo eso, sino que vamos a desmenuzar una confesión que, créanme, los va a impactar. Literalmente el título lo dice, Hande confiesa su amor, Kerem es todo para ella. Ya saben que en este canal nos gusta analizar, especular y sobre todo, disfrutar de todo el drama que nos ofrecen nuestras parejas favoritas, y Hande Erçel y Kerem Bürsin, sin duda, se han convertido en una de nuestras obsesiones. Así que si son fans de Love is in the air, si están al tanto de cada rumor, cada foto, cada gesto, este es el vídeo para ustedes. Antes de que empecemos a sumergirnos en esta bomba informativa, quiero pedirles un favor grandísimo, suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Cada semana, y a veces hasta más seguido, tenemos contenido fresco sobre sus series y actores favoritos. Así que, por favor, no se lo pierdan. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada estreno. Ya saben, suscribirse, activar la campanita y dar me gusta. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Ahora sí, preparados, listos, a desmenuzar la confesión. Pero antes de entrar en materia, retrocedamos un poquito en el tiempo. Recordemos cómo empezó todo. ¿Cómo se conocieron Hande y Kerem? Bueno, la respuesta la tenemos todos grabada a fuego en la memoria, en el set de Love is in the air. Esa serie que nos enamoró a todos, que nos hizo soñar, reír y llorar, y que al final, nos regaló un amor que trascendió la pantalla. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem fue innegable. Se notaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. Pero, ¿era solo actuación? ¿Era solo profesionalismo? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores comenzaron a circular muy pronto. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Y como no, los fans, que somos unos detectives natos, empezamos a atar cabos. Las miradas cómplices, las sonrisas genuinas, las salidas juntos. Todo era material para alimentar nuestras esperanzas. Pero claro, en el mundo del espectáculo, todo es un juego. Las relaciones públicas, las estrategias. Todo está cuidadosamente calculado. Así que al principio, tanto Hande como Kerem negaron cualquier romance. Somos buenos amigos, decían. Somos compañeros de trabajo. Pero, ¿creen que nos tragamos el cuento? Para nada. Y entonces llegaron las fotos. Las fotos que lo cambiaron todo. Fotografías de ellos juntos, tomados de la mano, abrazados, besándose. Evidencia irrefutable. La noticia corrió como la pólvora, y el mundo entero enloqueció. Hande y Kerem eran novios. Senkalkapimi, o sea, Love is in the air, se había trasladado a la vida real. La noticia de su romance fue recibida con alegría por la mayoría de los fans. Era como si estuviéramos celebrando el final feliz de una historia de cuento de hadas. Y sí, lo era. Porque Hande y Kerem nos regalaron momentos mágicos. Fotos en la playa, viajes románticos, declaraciones de amor en redes sociales. Nos hicieron creer en el amor verdadero. Durante un tiempo todo fue perfecto. Se veían felices, enamorados. Se complementaban a la perfección. Parecían estar hechos el uno para el otro. Y nosotros, sus fans, éramos felices con ellos. Vivíamos sus alegrías como si fueran nuestras. Pero como en toda historia, hubo un momento de incertidumbre. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué terminaron? La ruptura de Hande y Kerem fue un shock para todos. No esperábamos que ocurriera, y menos tan pronto. Las razones, como suele suceder en estos casos, no quedaron del todo claras. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que, de un día para otro, dejaron de ser pareja. Y aquí es donde entra en juego la confesión de Hande. ¿Qué dijo? ¿Cómo se expresó? Bueno, la información que tenemos es de diversas fuentes, declaraciones indirectas, entrevistas y rumores que han ido circulando.
Y aunque Ande no haya dado una entrevista oficial en la que hable explícitamente de Kerem, las pistas que nos ha dejado, a través de sus acciones, sus fotos y sus palabras, son más que suficientes. La frase que más ha resonado, y que es la que da título a este vídeo, es: Kerem es todo para ella. Esta frase, aunque no haya sido pronunciada literalmente por Ande, resume la esencia de sus sentimientos. Y no lo decimos nosotros, sino que se desprende de las señales que ha dejado. ¿Cómo se manifiesta este todo? Primero, a través de su mirada. Las miradas de Ande cuando habla de Kerem o cuando se refiere a su relación pasada, destilan nostalgia, cariño, y sobre todo, admiración. Se nota que Kerem dejó una huella imborrable en su vida. Segundo, a través de sus acciones. Después de su ruptura, Ande ha mantenido una actitud de respeto hacia Kerem. No ha hablado mal de él, no ha criticado su relación. Al contrario, siempre ha mostrado una actitud positiva y conciliadora. Esto en el mundo de los famosos es muy significativo. Tercero, a través de las redes sociales. Aunque ya no están juntos, Ande ha mantenido una presencia activa en redes sociales, y siempre que ha habido eventos importantes en la vida de Kerem, como estrenos de películas o proyectos, Ande ha dejado un me gusta o un comentario que denota apoyo. Y finalmente, a través de las declaraciones indirectas. Ande en algunas entrevistas ha hablado sobre la importancia del amor en su vida, sobre la búsqueda de la felicidad, sobre la necesidad de rodearse de personas que la hagan sentir bien. Y aunque no haya mencionado a Kerem por su nombre, es evidente que estas palabras encajan perfectamente con la experiencia que vivió con él. La realidad es que Ande, a pesar del tiempo que ha pasado, no ha podido borrar a Kerem de su corazón. Él sigue siendo una parte importante de su vida. Y la frase Kerem es todo para ella, resume esa realidad. ¿Pero qué significa que Kerem sea todo para Ande? Significa que Kerem fue su primer gran amor. Que Kerem fue su compañero de vida durante un tiempo. Que Kerem fue la persona con la que compartió momentos inolvidables. Que Kerem fue y sigue siendo una parte esencial de su historia. Y esto, aunque pueda parecer triste para algunos, es algo hermoso. Es la prueba de que el amor, cuando es verdadero, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Y aunque la relación entre Ande y Kerem haya terminado, el amor que sintieron el uno por el otro, la felicidad que compartieron, quedarán grabados para siempre en sus recuerdos. Ahora bien, ¿significa esto que Ande y Kerem van a volver? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, es: no lo sabemos. El futuro es incierto. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero lo que sí sabemos es que a día de hoy, Ande y Kerem siguen caminos separados. Ande está enfocada en su carrera, en sus proyectos, en su bienestar. Kerem también está enfocado en lo suyo, en sus proyectos, en su crecimiento personal. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Claro que sí. El amor es impredecible. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero por ahora, lo importante es que ambos están bien, felices y siguen adelante con sus vidas. Y aquí es donde quiero destacar algo importante. No caigamos en la trampa de idealizar las relaciones. No nos obsesionemos con la idea de que Ande y Kerem tienen que volver a estar juntos. Lo importante es que ambos sean felices, que se sientan realizados, que encuentren el amor en sus vidas. Y si eso significa que están juntos, genial. Y si eso significa que están separados, también está bien. Lo más importante es el respeto y la felicidad de ambos. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor es una experiencia maravillosa, llena de momentos de alegría y felicidad. Aprendemos que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Aprendemos que el amor nos enseña a crecer, a madurar, a ser mejores personas. Y aprendemos que al final, lo más importante es ser felices y disfrutar de la vida. Así que, en resumen, Ande confiesa que Kerem es todo para ella. Esto no es una confesión literal, pero se deduce de sus acciones, de sus palabras y de la forma en que se expresa cuando habla de él. Kerem dejó una huella imborrable en su vida. Y aunque su relación haya terminado, el amor que sintieron el uno por el otro, la felicidad que compartieron, quedarán grabados para siempre en sus recuerdos. Y sobre todo aprendemos que el amor en todas sus formas, es una experiencia valiosa que nos enriquece y nos transforma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado,
que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este análisis. Ya saben, este tema siempre da mucho que hablar, y siempre hay muchas opiniones diferentes, así que me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que hemos dicho? ¿Creen que Ande y Kerem volverán? ¿Qué opinan sobre su relación? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y no olviden lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Denle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad crezca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día espectacular. Chao, chao.